Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, depende de donde nos estén sintonizando. Estamos una vez más aquí en un episodio nuevo en donde vamos a hablar sobre la danza contemporánea. Pero ahora no desde el escenario, como lo hicimos en el programa pasado, ahora vamos a verlo desde la academia, desde la formación. Hay muchas veces que tenemos una formación bastante suave, pero hay veces que tenemos una situación bastante violenta. Hoy tenemos una invitada que nos va a hablar acerca de cuál fue su experiencia durante su formación dancística académica. Esto es Voces del Otro Lado. Comenzamos. Voces del Otro Lado. Abraza tu identidad. Muy bien, pues regresamos después de nuestra cortinilla de entrada. Como les comenté, hoy vamos a hablar sobre las luces y sombras de la formación académica en la danza contemporánea. Para ello vamos a tener un testimonio muy interesante, pero antes les presento a Fer, que nos abandonó, se ausentó en el programa pasado, pero ya está aquí de regreso. ¿Cómo estás ahora? Hola, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Una disculpa, la semana pasada no pude estar por cuestiones laborales, pero aquí estamos nuevamente con ustedes. Recordarles que nos visiten en todas nuestras redes sociales, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y recuerden que todos los viernes tenemos una cita a las 7 de la noche con un nuevo episodio y un nuevo... tema e invitado. Sí. Invitada, invitado, ¿no? Sí. Puede ser cualquiera. Pues muy bien, Fer, muy bienvenido de regreso, aunque Gracias. Nada más fue un programa. Sí. Y bueno, pues vamos directamente a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es bailarina profesional de danza contemporánea, se formó en diferentes técnicas y estilos. Y bueno, ya ella nos platicará un poquito más acerca de ella. Ella es Ingrid Lara. ¿Cómo estás, Ingrid? Hola, bien. ¿Y ustedes? Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a mí por invitar. Y pues nos vamos de lleno, ¿no? Para entrar en lo que es la formación, vamos. Porque el tiempo luego se nos va súper rápido. Ingrid, queremos que nos platiques, que nos hables cómo, bueno, de principio, a ver, platícanos cómo llegaste a la danza contemporánea. Pues yo estaba estudiando en la prepa y en mi primer año de prepa hubo una maestra nueva que anunciaba su taller de danza contemporánea y nunca había escuchado de él. Y yo dije, pues quiero intentar pues bailar. O sea, no sabías, nunca habías visto danza contemporánea. No, nada. Okay. Y entonces ya pues fui a la primera clase, los talleres eran 2 veces a la semana y eran 2 horas de clase. Y ya esta maestra nos empieza a hablar de ella, y resulta que pues yo en ese entonces me enteré que se podía estudiar y vivir de la danza. Y entonces así me abrió un mundo porque cuando yo estaba en la prepa quería estudiar como turismo, relaciones internacionales, cosas así. Y hasta que empecé a entrar a la clase de danza contemporánea fue como de... ¿Y de esto se puede vivir? Y bueno, y es que mi maestra también, no solo bailaba conte, sino también folclore, y entonces se iba de giras, y ella estudió en la Universidad de Hidalgo, allá, y entonces, pues, se metió a una compañía en donde los llevaba no solo por conte, sino por folclore, que viajan muchísimo los de folclore. Sí. Pero esto fue un taller de los que dan en la preparatoria o fue una... mira, sí. Es que hay mucha gente de hecho que llega a la danza contemporánea por esos talleres artísticos que se dan en las escuelas, por eso la importancia de la que hablábamos, ¿no? De que la danza se difunda y se dé en las escuelas formales, no de otro tipo con otro tipo de carreras, y entre más temprano, pues mejor. Sí. ¿Y a qué escuela llegaste por primera vez ya a una escuela formativa de bailarines profesionales? Pues ella como que me incitó a que hiciera mi examen a la Escuela de Danza de la Ciudad de México. Y esa fue mi primera escuela, o sea, hice como mis 3 años de taller en la prepa, y de ahí me dijo, pues, si quieres esto, tienes que seguir estudiando, o sea, tienes que hacer algo formativo. Y ya, yo estaba muy indecisa porque, o sea, justo era salir de la prepa y entrar a una carrera, ¿no? Claro. Ella era maestra de ahí, de la escuela de porque hay que decir que la escuela de la Ciudad de México es una escuela más especializada en danzas tradicionales, ¿no? En danzas populares, pero también tienen la vertiente de danza contemporánea y danza clásica.
pero la especialidad realmente es danza, bueno, no le llaman folclórica, ¿cómo le llaman? Danzas populares, creo le llaman ahí, que era originalmente la escuela, era una escuela muy famosa, porque su director era Héctor Fink. Y Héctor Fink, bueno, las nuevas generaciones pues no saben, ¿no? Pero fue un coreógrafo muy famoso que tenía a su cargo casi todo lo que se hacía en televisión. Había programas musicales y todo esto, y él tenía a su cargo los ballets que estaban ahí. Entonces en ese tiempo tenían mucha más oportunidad incluso de trabajo en la televisión. Claro. Pero bueno, sigamos con esto fue nada más para que un pequeño contexto para que conozcan de qué escuela estamos hablando, ¿no? Sí. Sí, pues ya me metí a hacer el examen y quedé seleccionada, pero justo como entraba ese cambio de carrera, pues mis papás me dijeron como, ¿qué? Sí. ¿Cómo que vas a estudiar danza? Sí tuviste la oposición de tus papás. Sí, o sea, sí, al principio sí, entonces yo les dije como, no, pero es una escuela y así, y ahí obviamente es como salir como de técnico, entonces mis papás sí me dijeron como, pero es que necesitas una licenciatura bien, ¿no? Y yo como, pero como, o sea, si acabo de ver a mi maestra que no solo trabaja, no solo baila, sino hace muchas cosas que le generan ingresos como para que esto no sea una carrera bien, claro, ¿no? Y ya me dijeron, pues mejor, pues consigo, o sea, haz una carrera aparte y si quieres llevas la danza como a la par. Ajá. Y ya pues les dije, pues claro que puedo. Y ya pues me chuté claro que puedo. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? ¿Qué estudiaste aparte de danza? Comercio internacional y gestión aduanera. ¿Tienes esa licenciatura extra? Bueno, nunca está de más, ¿no? Sí. ¿Y entonces estudiabas en la mañana danza y en la tarde la carrera o cómo era? No, al revés, primero la carrera era de 7 de la mañana a 1, 2 de la tarde y en la escuela entraba de 4 de la tarde a 9, 10 de la noche. Ah, sí, porque es una escuela vespertina, sí, ¿verdad? La donde estabas. Y hiciste la carrera técnica aquí terminaste, le llaman técnico profesional en danza contemporánea, ¿fue? Sí. Y entonces te cambiaste de escuela para hacerlo a nivel licenciatura o bueno, platícanos. ¿Cómo fue? Sí, no voy a platicar yo tu historia. Sí, entonces se supone que en esta escuela eran 4 años, pero entonces se nos atraviesa la pandemia y a nosotros ya no, al grupo ya no nos hacen como una graduación, solo fue como virtual todo y fue como, pues sí, ya salieron, pues ya son libres, ¿no? Y justo entra la pandemia y yo digo, pues ahora qué voy a hacer si ya terminé esta escuela, pero justo cuando yo estaba terminando la escuela estaba a cargo de la dirección de Marcela Negrete y hacen su cambio también de dirección y para eso yo tenía una maestra de ballet que se llama Natalia Ventura, que sigue dando clases y que ahora es la actual directora de la escuela. Mira, okay. Me dijo, oye, ¿por qué no haces examen pues a la de Monterrey? Está la Olin, está la Nelly, pues o sea, para que sigas, ¿no? Claro. Y yo así como bien devastada de, no, es que ya no voy a poder y es que justo entró la pandemia, ¿cómo voy a ir a hacer los exámenes? Y ya me dijo, todo es virtual ahorita, aprovecha eso. Y ya pues justo les dije a mis papás como, oigan, quiero hacer examen pues para la de Monterrey, ¿no? Me dijeron, ¿cómo te vas a ir de la ciudad? Y yo... Y ahorita en este tiempo, ¿no? Sí, y yo les dije, bueno, pues, voy a hacer mis exámenes en línea y pues ya si quedo, pues, pasa. Ajá. Y entonces, ya no hice para la de Monterrey, pero hice para la Olin. Y justo me mandan mi carta de que fui aceptada y ya pues les dije a mis papás como, ¿saben qué? O sea, sí, justo cuando terminé la de danza, estaba como en mi proceso de titulación en la otra carrera, la terminé y entonces ya era como, a ver, ¿y ahora es o danza o sigo sobre o ejerzo mi otra carrera? Exacto, ¿no? Y entonces ya les dije como, ¿saben qué? Fui aceptada, entonces lo voy a aprovechar. No cualquiera entra tan fácil a las escuelas y aparte la ventaja es que me daban chance de irme sobre la licenciatura, que antes en la Olin tenían 3-4 años de técnico superior, no, de técnico profesional, no, TCU, ¿cómo? No, el de abajo, el TP.
técnico profesional. Ajá. Eran 3, 4 años, pero como yo ya venía arrastrando la de la Ciudad de México, me metí directo a la licenciatura, que era en ese entonces TCU. TCU, el Técnico Superior Universitario. Ajá. Okay. Y entonces ahí solo eran 2 años. Y yo dije, pues más fácil y ya termino y ya tengo lo de la licenciatura. Claro. Y ya pues, me aventé igual un ratote en la Olim por todas las cosas que pasaron. Ahorita nos platicas qué cosas pasaron, pero platícanos primero, ¿cómo era tu condición inicial cuando llegaste a danza, empezaste a estudiar danza contemporánea? Porque, quiero decir, cuando ya entraste a la formación profesional, porque mucha gente llega, como, por ejemplo, en la Olim tú ya traías un bagaje, pero cuando llegaste a la de la Ciudad de México, no tenías todavía un bagaje, entonces... me imagino que sí te encontraste mucha gente que ya tenía antecedentes, que ya tenía un cuerpo más trabajado, que tenía nociones técnicas y demás. ¿Cómo fue ese encuentro, ese acercamiento? Hablando corporalmente, ¿no? Sí. ¿En la de la Ciudad de México entraste desde primer año o fuiste por colocación? No, primer año. Primer año. Sí. Ajá. Pues, o sea, siempre me ha gustado hacer deporte, pero fue como... toparme con pared porque cuando entras a la danza siempre buscan pues que todo se vea lineal y estético, ¿no? Y y cuando yo entré pues estaba en pleno desarrollo y o sea, para la danza estaba como muy llenita y pues sí llegué y mis maestros me dijeron como no, pues es que... Pero en la escuela de la Ciudad de México también se manejan los estereotipos que heredamos del ballet, porque realmente esos estereotipos son heredados de la danza clásica, no son creados propiamente por la danza contemporánea. Sí, pero sí, porque son maestros, o sea, y justo los maestros que me tocaron todos son de la vieja escuela, y sí es como, bueno, y también pensando en que tenía que tonificar más, alargarme, la colocación y todo eso, no justificándolo, pero sí viendo como por ese lado, sí era como no, es que tienes que pues bajar, o sea, a mí no me llegaron a poner carta condicional porque en ese entonces ponían cartas condicionales a la gente que ellos sentían que estaba muy pasada de peso, pero nunca nos pesaron ni nada, solo era como era como, o sea, de ojo de buen cubero, tú sí, tú no. A ver, claro. eso acabas de mencionar un concepto muy interesante que hemos escuchado mucho en danza, ¿no? Que es la vieja escuela. Platícanos un poquito de qué consideras tú la vieja escuela y qué, digamos, cosas encontraste en la escuela de la Ciudad de México que tú consideras que todavía pertenecen a ese viejo concepto, ¿no? De la formación dancística. Pues la vieja escuela está como considerada por los bailarines o docentes que fueron regidos o pues tratados en su época como con la punta del pie o con la punta del zapato. Eran personas donde el maestro era el único que tenía la razón, en donde pues no podía, o sea, no es contestarle, sino no podías dirigir o hacer algo. Emitir una opinión, ¿no? Sí, o cuestionar sus conocimientos, ¿no? O las formas en cómo lo... Exacto, sí, no podías poner nada en duda del maestro porque si él estaba ahí era por algo y eso se entiende, pero... O sea, como que había un punto en donde sobrepasaban todos los límites, así, en donde, o sea, mis maestros sí me llegaron a contar que sus maestros eran como de, pues tengo el borrador del pizarrón y te lo lanzo, tengo la baqueta con la que estoy tocando, pues te la lanzo, o sea, así mal era donde los picaban con agujas o les ponían lo que nos contaba Rogelio, o el cigarro y cosas así, o sea, ese es como un límite muy excedido en donde ellos se acostumbraron a eso, como era decir de, claro, el maestro está aquí conmigo y me está poniendo atención y me está picando y no importa, pero yo sé que es porque él quiere que yo mejore. Es por mi bien, ¿no? Sí. Y entonces como que llegó ese punto en donde, bueno, no les lavaron el cerebro, pero ellos lo normalizaron, claro. Y dijeron, esto es lo bueno, porque si me funciona a mí que mi cuerpo estaba esa es la forma correcta en la cual yo tengo que seguir enseñando, ¿no? O replicar. Porque eso,
funcionó y ahora yo soy un gran maestro o un gran bailarín, entonces claro que esto puede funcionar con las futuras generaciones. Claro, y no solo de manera física, ¿no? También de manera verbal, emocional, ¿no? Y sobre todo cuestionar muchísimo y juzgar muchísimo los cuerpos, ¿no? Y las posibilidades de cada uno de ellos. ¿Cuáles eran los estereotipos que te daban ahí que te ponían para decir, bueno, es que tú estás pasado de peso, tus proporciones son estas, a quienes, me imagino que tal vez eran bailarines incluso extranjeros, ¿no? Pues, o sea, todos los que tenían que ver como con la vieja escuela y gente que ya había bailado fuera de aquí, tal vez, era como, o sea, y también les decían como a niñas que estaban, de ahí creo que puedes entrar a partir de los 14, 15 años para Conte. Y, o sea, están en pleno desarrollo y justo. no le puedes pedir a una niña como que baje de peso cuando apenas está en pleno crecimiento y, o sea, yo sí. O sea, su cambio hormonal no le permitía hacer muchas cosas. Sí, ¿no? Y yo veía, o sea, si yo decía como, yo tengo que 18 tenía en ese entonces y pues me están diciendo eso a una niña de 15 años que ella tiene que alimentarse bien, que tiene que disfrutar y todo eso. O sea, yo sé que la danza es una disciplina, pero también ellos están en crecimiento y si claro, no también hay un límite, ¿no? Ajá. Y dentro de esta etapa, ¿tú sufriste como tal alguna agresión de manera verbal, física, en este tiempo académico? Sí, siempre, bueno, desde que entré sí me dijeron como, estás muy llenita y tienes que alargarte más y pues tus piernas no funcionan aquí en la danza contemporánea, porque justo buscaban estos cuerpos alargados, estéticos, baletosos. Bueno, con una estética específica, porque no quiere decir que los cuerpos que son un poco más cortos, más voluminosos, no tengan una estética también diferente, ¿no? Es diferente. ¿Y quién en específico te les ponía estos condicionamientos en la escuela? Como o sea, como que en general entre dirección y maestros estaban de acuerdo con que se tomaran estas decisiones o estas medidas con la gente porque ellos sentían que se veía mal un cuerpo bailando así en escena y el hecho de que nosotros mostráramos estos cuerpos de la escuela a la gente, o sea, es como sí, pero pues no es tan profesional porque vean a una persona un poco llenita que está bailando. Y, o sea, lo que yo sí aprendí mucho en la escuela fue que no importa la condición, bueno, corporal de la persona, porque había gente como más voluptuosa y aún así sacaban todo y los veías bailando y eran como, o sea, lo estás hasta haciendo. Se movían muchas veces mejor que la gente muy delgadita, ¿no? Sí, y entonces yo decía como, es que, ¿por qué están viendo como este punto y no el que también están sacando como los pasos y por ejemplo, coreografía? A estos maestros que tenías, maestros, no sé, fueron bailarines en alguna época de su vida. Sí. Y tú observabas en sus cuerpos que realmente cumplían con los estereotipos occidentales, hegemónicos, de la estética que rige la danza clásica, que ellos pedían, ¿no? Que ellos pedían, ¿no? Exigían más bien, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú crees que ellos cumplían con esas características? Sí, yo creo que sí, o sea, hasta la fecha creo que esos maestros que me llegaron a dar clase, pues todavía se seguían moviendo, o sea, así gente como Victoria Camero que me llegó a dar clase, era como una maestra que marca su clase y o sea, y hace sus movimientos como tienen que ser, ¿no? Obviamente uno está aprendiendo, pero es alguien que te lo demuestra con el cuerpo. Bueno, Victoria Camero, para quienes no saben también, es una leyenda prácticamente, ¿no? De la danza contemporánea. Ella fue una superestrella del Ballet Nacional de México, cuando el Ballet Nacional de México vivió la mejor etapa de su existencia. Sí. Y bueno, sí, excelente bailarina, por supuesto. Pero todos, ¿tú crees todos? Es una pregunta. Pues, o sea, sí, porque tengo, o sea, de mis maestros así. ¿En serio que todos? O sea, físicamente e incluso que hay como registro de ellos en algún libro, videos y así. O sea, tú los ves y pues sí se veía que, bueno, habían hecho algo bien, pero con estas medidas de que
su cuerpo tuvo que regirse sí o sí a como Claro. pedían en ese entonces. ¿Bajo qué costo, no? Ajá. ¿Bajo qué costo fue? Sí, y entonces siento que, o sea, si usted me pregunta, yo siento que sí tuvieron ese cuerpo que exigían en ese entonces, pero obviamente conforme pasa el tiempo, pues también los músculos, el cuerpo y todo cambia, pero pues no justifica el hecho de que ellos también tomaran esas medidas. Claro. Claro. Pues bien interesante, ¿no? La manera en que tú aprecias el trabajo de los maestros, el trabajo como bailarines, ¿no? Y cuando entraste a la Olin, pues sí, estos patrones continuaron Pregunta. o no. Sí, sí, di nombres. No tienes Indaguemos, a ver. Foto. No, sí, pues obviamente, bueno, y siento que porque yo traía como este chip de la Ciudad de México, yo decía como, claro, o sea, el hecho que ellos me estén diciendo o exigiendo esto, pues tiene hasta un punto yo lo normalicé. Claro, también lo apropiaste y dijiste, claro, esto es lo normal y esto es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Ajá, y sí, o sea, lo exigían como dentro del límite en donde no pasa hacia violencias, porque sí tenía como una maestra en donde sí decía como, oye, alárgate más, pero no te decía como, oye, estás muy chaparra y tus piernas están muy gordas y así, o sea, eso sí me tocó como claro. en la de la ciudad, y aquí en la Olin ya como con un lenguaje un poco más moderado, pero sí seguían exigiendo. Con un poco más de tacto, ¿no? Sí, okay. Sí seguían exigiendo. Pero ¿era en especial con las maestras de conte o sucedía más con las maestras de clásico? Porque evidentemente llevabas las dos materias, ¿no? Sí, no, pues con todas. No, con todas. Sí. Pero entonces hasta con los de producción. Sí. Entonces sí encuentras una diferencia, digamos, grande sobre todo en este aspecto, ¿no? Entre las violencias que viviste en la escuela de la Ciudad de México y las que pudieras haber vivido en la Olin. Encuentras que la Olin sí tiene ya la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olin Yolistli tiene ya una conciencia mayor de lo que es digamos, esta nueva realidad pedagógica en la danza, ¿no? Bueno, algunos maestros, porque ahorita me bueno, vienen algunos flashbacks de mi clase y no me acuerdo cómo se llama esa clase, pero de una persona muy bien nombrada en la danza que ella sí no tiene como un complejo de que el bailarín no sea como su top es ver a ¿cómo se llama esta compañía de Miguel Mancías? Antares. Ajá. Y era como así como de, no, es que, o sea, no están viendo los cuerpos. Y obviamente eran unas chavitas así como de mi tamaño, pero esbeltísimas, ¿no? Y yo digo, claro, ¿cuándo voy a llegar a eso? Tienes razón, estoy súper gorda. Y obviamente porque también el maestro Mancillas tiene un mucho de esa vieja escuela y pues la maestra sí era como, es que no están viendo los cuerpos. Claro, como comparando, ¿no? ¿Y ustedes no tenían, nadie opinaba en ese sentido? No. Era la maestra que no le podías decir nada porque sí era esa maestra que es como, sí. ¿Estamos haciendo contacto visual? Ok, un 6, yo creo. Claro. Wow, ¿y eso cómo te hacía sentir? Pues imagínate cómo vas. No, pues, como con mucha impotencia, pero creo que algo que justo al grupo que llegué y lo que me gustó fue que éramos muy rebeldes. Entonces sí eran como este grupo como de, no, es que ella no puede estar haciendo eso. Y justo en nuestro último año sí llegamos a tener como conflictos con ella y ella terminó muy molesta con nosotros también, pero dijimos, ay, no la vamos a ver, nadie quiere entrar a su compañía y ojalá que no nos las volvamos a topar porque obviamente el mundo de la danza es muy pequeño, claro. Pero bueno, y hubo gente muy cobarde, y sí lo puedo decir, que hasta llegó a quitar su firma de ese papel porque no querían tener problemas. Ustedes hicieron una carta que firmaron para entregarla ¿a dónde? A la dirección de la Olin. ¿Solicitando qué? Que los tratos de la maestra no eran los adecuados para lo que estaba impartiendo en la clase, ¿no?
Y que siento que tanto maestros como alumnos, o sea, por ejemplo, puedo justificar a que los alumnos que estamos egresando de la escuela no quiere tener ningún conflicto con ningún tipo de maestros porque recomendaciones, apalabramientos, contactos y mucha gente hizo eso porque es una persona, o sea, poder es decir que muchos la conocen y tienen mucho contacto con ella y sienten que su trabajo es excelente. Claro, o que te puede abrir o cerrar puertas, ¿no? Exacto. Dependiendo de cómo sea el trato con la persona, ¿no? Y entre ustedes, ¿qué platicaban de cuál era su sensación? Ya no en el momento, no la frustración solamente con la maestra, sino ya en sus emocionalmente, ustedes cómo se sentían psicológicamente en cuanto a la percepción del cuerpo, en cuanto a las posibilidades que ustedes pensaran que podían o no tener una vez terminada la carrera de acuerdo a lo que esta persona les decía. ¿Cuál era su sensación y si lo comentaban entre ustedes? Sí, lo comentábamos y pues solo nos sentíamos como muy frustrados y muy cansados ya porque incluso llegábamos a tener como una clase con ella, no sé si eran de 3 horas, donde la mitad era algo y la otra mitad era otra cosa y era como de, ay sí, qué pesado. Yo fui otra vez la clase, o sea, ya era como, Sí. y justo estábamos en la recta final y era como, de, ya, hay que hacer bien la clase, o sea, y para ella también nunca había como, bueno, sí había como uno que otro ahí que fueron los que justo no firmaron, que es esa gente que sigue en el medio y en ciertas compañías que dices, ah, claro, pues cómo te vas a poner tú con una maestra que, pues es como esa conformidad de decir, yo mejor me reservo de tener algún problema con esa directora porque yo sé que me va a jalar en algún punto. Claro. Oye, y creo suponer de la maestra que mencionas, ¿crees que esta era una situación general o que era un poco específico más con las mujeres? ¿No? Porque también de repente llega a suceder que que las maestras son más fuertes o más estrictas con las mujeres que con los varones, ¿no? O sea, como que sí hay cierta preferencia, por así llamarlo, ¿no? O no es tan evidente los comentarios o la agresión hacia los varones. No, sí, ya me acordé que sí, que sí era como específico hacia las mujeres y justo entre mujeres como que te hacía sentir como de, ay, es que ella tiene el cuerpo perfecto y no, a ti te sale súper mejor el ejercicio y, o sea, te ama. O sea, y todas las demás era como, oh, somos una basura y no nos va a salir nunca como ella, ni la complexión, ni, o sea, nada, ni, bueno, no lo voy a decir en micrófono, pero ni porque uno haga otras cosas por obtener un cuerpo y, o sea, obviamente no íbamos sobre nuestra compañera, sino era como de, pero, o sea, ella alaba a los hombres, así el hombre... ¿Y esta maestra es joven, es más o menos de mediana edad? Grande. No lo digo por identificarla, sino más bien para saber... No. Para sacar conclusiones. No, más bien porque viene para saber más o menos también cómo fue su formación, ¿no? No, es formación igual de la vieja escuela y de que, o no sé con qué intención buscaba como ver siempre algo bueno en los hombres, así no estuviera excelente el ejercicio, pero sí había como ese fanatismo. Había como cierta misoginia en su forma de tratar a las mujeres, ¿tú crees? Sí, bastante. ¿Y esto no te provocó a ti personalmente ningún desorden, en la cuestión psicológica, alimenticia, qué sé yo? Pues sí, siento que, y era lo que veía ahorita en mis fotos de mi graduación o por ejemplo en la gente que está saliendo ahorita graduada, es como llega un punto en donde el cuerpo entra en mucho estrés y en muchos ensayos y en muchas clases que te vuelves, o sea, sí hay gente que se vuelve como una varita y no como por el hecho de pensar como, ay, mi cuerpo, sino que está todo el tiempo haciendo y cumpliendo eso que exigen, no que piden, que exigen, porque debes de cumplir con eso y llegan a ese punto en donde te vuelves así como demacrado hasta cierto punto. ¿Y no te provocó nunca ningún cuestionamiento vocacional en el sentido o identitario? En el sentido de que dijeras también, bueno, si esto es la danza, yo ya no quiero bailar.
si esto es si esto es lo que tengo que hacer, pues no quiero hacer eso, ¿no? No, más bien eso me armó mucho de valor para decir, bueno, justo en esa temporada, bueno, desde que estaba en la Ciudad de México yo empecé a dar clases de como para niñas chiquitas y de baby ballet o de conte, así, pero bebés, ¿no? Claro. Y después seguía dando clases cuando estuve en este proceso de Laolin, pero yo cuando terminé bueno, no fueron 2 años, les digo, porque hubo más cosas, pero me hizo clic y yo dije, yo no quiero ser esa maestra que porque a mí me funcionó, le tiene que funcionar a mis alumnos. De replicar cosas negativas, sí, ¿no? yo dije, no, tenemos que parar con esto y traté de hacer como una metodología en donde pues no, o sea, no tendrías por qué agredir a personas que están entrando. Y bueno, también sé que la danza no es para todos, ni el deporte, pero llega un punto en donde esos maestros, o sea, yo he escuchado a mucha gente que sí, como que dirige hacia el maestro, como es que por usted yo dejé de bailar. Claro. Bueno, es que la danza no tiene, la formación dancística en específico no tiene por qué ser violenta, ¿no? Tampoco. También hay que aclarar, creo que sería importante aclarar que en tu proceso en Laolin Yolistli, que estamos hablando del Centro Cultural y de la Escuela de Danza que existe ahí, no estamos hablando de un caso muy particular, no es que todos los maestros o que la carrera esté constituida así, ¿verdad? O sea, porque también no vayan a pensar que hay todos los maestros de Laolin, no todos los maestros son iguales, no. Que se rige por esa dinámica, ¿no? O sea, es algo diferente. Cada maestro tiene como libertad de cátedra, como en todas las universidades y escuelas, ¿no? Sí. Pero creo que es importante que esas cosas pues sí se denuncien en su momento también. Digo, lo puedes hacer ahora y qué bueno, y ojalá que alguien que pueda hacer algo en este sentido, pues tome cartas en el asunto, ¿no? Porque, pero yo creo que sí es importante hablar sobre ello, ¿no? O sea, no quedarte con esto. Sí, pues, o sea, ninguna escuela es mala, también tú como alumno o integrante de ese grupo debes de saber qué tomar y qué no, o sea, porque si yo me hubiera quedado solo con lo de la ciudad, bueno, que hasta cierto punto también hay maestros donde sí nos dijeron como, no, ustedes yo los quiero seguir viendo moviéndose y entrando a otros lugares y compañías y así, pero justo no generalizamos, no todos los maestros ni todas las instituciones son así. Siempre creo que a partir de estos años, en general las escuelas han tratado de que sus maestros tomen muchos cursos, diplomados y así que tengan que ver con la docencia, porque se están dando cuenta de que o el alumno no logra los objetivos como de egresado o de bailarín o cosas así, y dicen, a ver, ¿qué estamos haciendo mal, no? Claro, y también se enfrentan a que los alumnos no concluyan, ¿no? Y haya menos demanda al ingresar, etcétera, ¿no? O sea, como un montón de cosas. Creo que, como bien dices, creo que actualmente las escuelas están tomando a lo mejor no las medidas al 100% correspondientes o haciendo un cambio total, pero se está trabajando en ello y creo que eso es importante, y que también las escuelas están teniendo una diversidad de docentes en cuanto a edad, y creo que eso es lo que compensa un poco o empieza a hacer esta evolución en cuanto a los procesos y formas de enseñanza, ¿no? Sí. Y bueno, también tendría que haber mucho en el proceso, en las instituciones. Una institución per se, como tú dices, no es mala, pero sí existen planes y programas de estudio que rigen los perfiles de ingreso y egreso de una institución, y depende también mucho de quién entra a dirigir esta institución, que dé continuidad, que interrumpa, que tenga una visión estética particular, ¿no? Pero bueno, tú hablando de eso en este sentido, ¿qué consideras tú? Porque hay en las escuelas de danza es primordial la formación corporal, pero también hay que hablar de que es necesaria la formación o la construcción de un pensamiento crítico-analítico. Sí, claro. En ese sentido, ¿cómo consideras tú, qué consideras o qué importancia consideras que deben tener también las materias teóricas en relación a las materias prácticas? Yo
yo creo que mucho, porque creo que un bailarín no solo es físicamente, sino también mentalmente, y el hecho de que un bailarín pueda moverse o hacer 1000 fuetes o no sé, un balance perfecto, también tiene que informarse de por qué está haciendo o cómo llegó a este punto la danza o por qué él quiso tomar este camino, hablando históricamente, ¿no? Como que a mí sí me ha hecho mucho clic que en en las escuelas sea como fundamental las cosas teóricas, porque entonces te vuelve como un bailarín más rico en, no sé, en saber la historia de la danza, en saber teatro, en saber música, en tener como un punto en donde creo que habían metido una materia como algo así de psicología, y tener un punto de saber expresarte como grupalmente o individualmente, como saber qué es lo que está pasando a tu alrededor, para que no solo seas como un bulto de información corporal y decir, claro, Tendiu, Rondejam y luego rodada, y como no solo basarte en lo físico, sino también en el contexto en el que estás viviendo, es muy fundamental. Claro, que puedas reflexionar sobre tu contexto histórico, filosófico y político, ¿no? Sí. Del quehacer dancístico, porque si no, pues sería como, ¿qué vas a decir también? ¿No? O sea, ¿qué tengo que decir? Y te preguntaba en ese sentido también porque, bueno, esta formación crítica o que te forma un pensamiento crítico, pues tiene que ver también con esa aceptación de los moldes, de los estereotipos impuestos, o la búsqueda de una nueva identidad en la danza contemporánea, en específico mexicana, ¿no? Porque hay que decirlo sinceramente, nuestros cuerpos no son igual que los cuerpos europeos, no son igual que los cuerpos gringos, no son igual que los cuerpos donde se creó y donde surgió la danza clásica o la danza contemporánea también, ¿no? Entonces es también muy importante este sentido para comprender y para crear una nueva identidad en la danza contemporánea. No sé qué piensan, bueno, ustedes que son mucho más jóvenes, que son de generaciones nuevas, ¿no? No de generaciones, sino generaciones. Yo siento que sí es como hacernos saber a las nuevas generaciones que podemos romper como este tipo de estereotipos como hasta cierto límite, porque obviamente también en la danza pues no, pues debes de tener tu condición, tu corporalidad que te ayude o sea, que te ayude a lo que estás trabajando o bailando, ¿no? Porque, o sea, sí sabemos que existe una aceptación de cuerpos y todo, pero también pues a tal punto en donde no lleguemos a lastimarnos. Sí es como... Claro, creo que es importante más bien que se analice y se reevalúe como los contenidos de esta vieja escuela, o sea, como estas partes buenas, y que se adapten a la actualidad, ¿no? Porque tampoco es como el decir, ay, no, nada de eso, ¿no? O sea, ¿no? Ese tipo de formas y de enseñanzas, ¿no? Porque también creo que podríamos llegar a lo contrario, ¿no? O sea, también de repente creo que hay generaciones como más abajo que yo, que de repente ya no tienen esta misma disciplina, este mismo respeto hacia el docente, porque al final, sea un buen o mal docente, o sea, creo que simplemente como ser humano, como persona, merece un respeto. Entonces creo que también tendríamos que analizar como esa parte, ¿no? O sea, que respetar las autoridades, respetar a los docentes, para que a su vez este respeto venga también hacia el alumnado. Y considerar que pues evidentemente estamos trabajando con el cuerpo, con la mente, entonces por lo tanto tienes que alimentarte bien, hidratarte bien, o sea, no es dejar de comer, sino es aprender a comer, porque al final estás trabajando con tu cuerpo, y de ello es que vas a hacer funcional todo lo que estás haciendo, si no, no hay otra forma, ¿no? Entonces creo que sí es más bien encontrar como el balance correcto entre estas dos generaciones para ofertar algo mejor a las futuras, ¿no? ¿Tuviste compañeros o compañeras que fueran irrespetuosos? Ahora que habla Fer de respeto hacia los docentes, ¿tuviste compañeros que fueran en algún momento irrespetuosos con los maestros?
Sí, sí, era como bastante común en el grupo, porque se supone que éramos eso, ¿no? Como un grupo muy rebelde y no me exceptúo de eso porque también creo que llegué a ser muy grosera con ciertos maestros en donde no me parecía ciertas cosas y yo rebasaba ese límite, o sea, Claro. está bien que nos lleváramos como por fuera del salón y así, pero no por eso teníamos que mezclar al momento de estar montando, estar haciendo la clase o cosas así, y creo que ya nos excedíamos demasiado, que llegamos, o sea, no una generación odiada, pero sí fue como, esta generación sí fue muy pesada por las diversas personalidades Pero Que a ver, había dentro del grupo. ajá. mencionaste una cosa importante que dijiste, nos llevábamos fuera del grupo, fuera de la clase, quieres decir, quiero pensar. O sea, ¿ustedes tenían relación fuera de la clase con los maestros? Bueno, Qué fuerte. No, no, Nombres, o por sea, favor. Nombres, o sea, por me favor. refiero fuera como del salón, como de la puerta hacia los pasillos y así. Ok. No Claro. como, por un café. No, Claro, no. vámonos O por sea, unas como- chelas. Ajá, sí, no. Solo como de la puerta del salón hacia los pasillos, cosas Claro. del centro cultural, como ahí. A eso me refiero afuera, como que no más, no cosas más, Más Sí, allá, más ¿no? personal, más Claro. más. No. Ok, y en este sentido, las faltas de respeto más graves, por ejemplo, bueno, primero dinos a ver, por ejemplo, digamos, las violencias más fuertes, así concretas, que hayas visto, vivido tú personalmente durante tu formación. Durante mi formación, yo creo que, ay, perdón, cuando estaba en mi primera escuela sí hubo contacto físico y sí hubo mucho arriesgue de los cuerpos que estábamos en los grupos. Era, Con contacto físico te refieres a específicamente, ¿puedo tocar? ¿sí? Ah. Eso no hace un maestro cuando no respeta. Ajá, sí, bueno, por ejemplo, el Eso maestro tendría hacía que ser lo como- correcto que un maestro haga. Sí, o sea, por ejemplo, esta es mi pierna y entonces era como, puedes rotar más, ¿no? Y era como, pero forzaban. maestra, ajá, sí, es Ok. como, maestra, ya no puedo. Y bajabas la pierna y sí era como, a ver. Y entonces era como muy puntiaguda la uña y sí era como de que te la incrustaba o en la pompi o en la pierna, ¿no? O maestros que te decían como, mira, vas a hacer como un parado de manos y luego vas a buscar caer a arco. Y es como, nunca he hecho arco. Pero te va a salir porque eres bien flexible. Y era como, o sea, sí me... Y tú, bueno, maestro, a ver, enséñeme, hágalo, no, por favor. y es que, o sea, por ejemplo, es a lo que voy porque mis maestros sí lo hacían. Y yo decía como, Ok, a su edad y que yo no lo pueda hacer, era como, ay, tiene razón, tengo que hacerlo. Y ya, pues obviamente muchos moríamos en el intento. Pero entonces Ay, qué digamos que en este momento ellos se brincaban un proceso en el cual ellos deberían de explicar primeramente cuál es el mecanismo, o sea, Claro. como que hazlo y punto. Ajá, bueno, creo que era algo como que en mi primer año sí me tocó, en donde o lo haces o lo haces, porque mira, allá afuera hay gente esperando, si no quieres, pues va a haber gente más capaz que pueda lograrlo, ¿no? Pero hubo este cambio de dirección en donde se reformuló como todo el programa de la escuela y empezaron a suceder estas variantes para llegar a un salto, a un parado de manos, a una transición, como cosas Claro. así, o sea, les hicieron clic porque mucha gente en ese periodo sí fue como, no, pues si me voy a matar así, pues, y si este es el conte, el conte duele mucho mejor, yo no lo intento. sí, claro. Ujú. Y en el... no, continúa. A ver, ¿qué otras violencias fuertes tú reconoces en esta formación? Creo que también el hecho de que, o sea, la palabra que tengo ahorita es como zarandear, pero es como que el maestro te manipulara de forma, Claro. como, Sí. a ver, para acá. Y así tú O ibas sea, te así. jaloneara, digamos. Ajá, sí, Sí. era como, también el hecho de que hay maestros que utilizan instrumentos y utilizan como baquetas o cosas así, o sea, sí me llegó como, a ver, pero aprieta el abdomen, ¿no? Y era como directo. Pero Y- Picándote con la baqueta. Ajá, sí. Fuerte. Ajá. Sí, entonces era como de,
Sí, maestro, lo que, o sea, justo, en ese Claro. entonces, porque eran mis primeros años, no era como tan, a decir como, Claro. a ver, no, para, ¿no? Y justo como que estaba en este rollo de lo que dice es lo que es, y como ella ya bailó, ya vivió, ya hizo todo, pues Ella va sabe, a querer, ¿no? ajá, Claro. no va a querer algo malo para mí, ¿no? Ujú. Pero sí, como a ese punto, ya como lo más mínimo, yo siento que ha sido como preferir a cuerpos más estéticos o más visualmente al gusto del coreógrafo, para que pongan a una persona Claro. en el Como principal, estos ¿no? preferencias, ¿no? Así me gusta más cómo te ves tú estéticamente en cuanto a tu cuerpo y movilidad. Te pongo hasta adelante o tengo ciertas preferencias estéticas a los demás, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿crees tú que existe un poco, bueno, es que existe o no existe discriminación en la danza? Sí, también, y creo que bastante, bueno, Creo que lo existe desde el primer momento el que platicábamos como de tener esta selección, ¿no? De tú sí entras, tú no entras, que evidentemente decías algo como un poco real hace ratito, la danza no es para todos, ¿no? Y el deporte no es para todos. Sí, la mayor parte de la población o de los seres humanos lo pueden hacer, ¿no? Pero no como a un nivel profesional, ¿no? También es una carrera de mucha resistencia y pues creo que desde ese primer filtro hay una cierta discriminación, ¿no? sí, y pues, o sea, tal vez nosotros como dentro de este punto lo vemos normal porque decimos como, claro, pues diría mi familia, no cualquier hijo de vecino viene y se para la punta, ¿no? O sea, tienes que tener como esta constancia y esta disciplina para lograr pues lo que quieres, ser un gran bailarín, un gran maestro, un gran deportista, lo que tú quieres, pero pues tienes que estar ahí. Entonces creo que también a veces no hay gente que a veces lo hace simplemente por distracción, por diversión y hasta ahí, pero cuando lo mueves al punto de que o es una carrera o es una competencia, o sea, no puede ser como, ah, no, pues sí, yo entreno hoy y hoy de mucho descanso y cosas así, sino debes de tener algo constante que te lleve pues a tus propósitos, ¿no? Tienes que tener disciplina, Claro. ¿no? Disciplina y constancia como en todo, para lograr algo. Y ahora háblanos de esas faltas de respeto, digamos de manera concreta, que tienen o que presenciaste, que atestiguaste, de parte de los estudiantes a los maestros. La otra cara de la moneda. Sí, porque hay dos caras, Sí, ¿no? claro. Algo. Yo creo que sí, fue como el hecho de responderle o poner en cuestionamiento lo que estaba haciendo el maestro. Por ejemplo, algo que ahorita que me vino mi flashback de graduación fue cuando justo estaba montando una coreografía a un maestro y nosotros éramos y era como, es que ¿por qué otra vez ella? Y el maestro como, pues no sé, pues porque se lo sabe, pues porque va más a tiempo con lo que yo quiero, pues porque esto y el otro, y era pero es que, o sea, entonces es la graduación de ella o de él, o es la graduación de todos, ¿no? Y Claro. ya el maestro era como, bueno, ¿y por qué me vas a estar cuestionando, no? Y bueno, no es que nos agarráramos, pero sí había como este enfrentamiento de, ¿por qué lo está poniendo otra vez a él? Y el maestro así como de, pues porque yo quiero casi, ¿no? Y o sea, nos poníamos como a tú por tú, pero en realidad también los que no estábamos bien era como, pues sí es su coreografía, algo que una maestra siempre me dijo, es como, si no es tu clase, si no es tu coreografía, ya, cuando tú seas maestro, bailarín, cuando tengas tu compañía, mira, tú puedes hacer todo lo que quieras, mientras si él es el que está haciendo, pues ¿por qué lo vas a cuestionar, no? Y, o sea, no terminamos mal con nadie, bueno, excepto con la otra maestra, pero como que llegamos a un punto de entendernos de que también ya estábamos como muy ¿Cómo? estresados y muy así como de, ay, sí, todo. Entonces, pues como esos enfrentamientos de saber, bueno, como de cuestionar, pues, por qué una persona sí y yo no, ¿no? Claro. Pero tú consideras que eso es una falta de respeto o agresión, porque es una escuela. Y si tú dices, bueno, nos vamos a graduar todos, entonces tú dirías, bueno, pues
queremos vernos todos igual en el teatro, no en la función, en la graduación. Claro. ¿Por qué consideras tú que eso es una falta de respeto? De que nosotros exigieron. Que cuestionaran, no necesariamente que exigieran, a lo mejor lo consideras falta de respeto por la manera tal vez en que se sucedió o en que se hizo, pero consideras que el hecho de cuestionar por qué una persona tiene el protagónico y por qué solamente él, en una graduación, digamos, de 20 alumnos, una sola persona tiene El toda foco, la, ¿no? ajá, O la le da atención. la atención y las mejores secuencias y que le haga lucirse, pues, en pocas palabras, ¿no? ¿Crees tú que está mal cuestionar eso? O sea, es que yo sí trayendo mi mitad de chip de la vieja escuela, pues eso, reclamarle a un maestro es como, pues no, o sea, no tendrías porque, o sea, yo sé que el hecho de pedir que la graduación o todos nos veamos en escena, pues no tendría por qué ser cuestionable, pues porque todos están graduando, no solo una persona, pero para mí, y bueno, creo que también desde casa, es como pues tus mayores o tus maestros o después, no sé, como 3, 5 años mayores que tú son usted, o sea, son personas que ya tienen la experiencia, que ya han vivido, que ya han hecho, como para que tú estés cuestionando. Cuando tú llegues ahí, pues vas a poder hacer y deshacer, pero si él está ahí es por algo, ¿no? Entonces, Claro. siento que desde mi perspectiva sí es más como, pues mejor, o sea, sí, como que me da coraje, pero pues, o sea, y ya le dije y pues no tuve que haber hecho eso, pero pues se me hace mal que él esté tomando como estas actitudes de preferencia. Y pues, nunca llegó a dirección, solo se quedó como en grupal, Claro. pero sí estábamos como más o menos bajoneados, como de que surgiera como este tipo de... Sí, claro, molestas selecciones. con la situación del montaje, ¿no? Ujú. ¿Y de alguna manera sientes que te ha perjudicado ahora que ya estás, pues digamos, estás laborando profesionalmente, que ya estás enfrentándote a la realidad profesional? ¿Crees que, porque bueno, muchos de los maestros, como tú dices, tienen compañías o trabajan en otra compañía, ¿crees que te afectó de alguna manera el tener estas, entre comillas, enfrentamientos? Porque, bueno, hasta ahorita no me suena todavía ninguno como enfrentamiento, pero digamos esos que tú les llamas enfrentamientos, ¿de alguna manera te ha perjudicado ya en tu carrera profesional? Pero perjudicado como... Pues sí, que por ejemplo alguno tenga una compañía o esté en una audición como sinodal y lo que sé, que tú vayas a hacer la audición y que digan, no, ella no. Ah, ya. Digo, no tan de manera tan Sí. abierta, pero que tú No, pero sí consideres, pasa. pues, que Sí. te haya pasado. No, hasta ahorita no, y creo que también una de las ventajas que me han sucedido es que cuando yo estuve en mis primeros años, siempre maestros me han jalado para bailar otras cosas, y también justo cuando llegué a la Olin, me tocó encontrarme con el maestro Rogelio Holanda y empecé a bailar con él. Entonces, pues justo como un chip de la vieja escuela, y también yo decía como, bueno, no, el maestro no llega como a esos límites, pero No. yo ya sabía como cosas que asimilaba, que decía, bueno, esto es como tranquilo y yo puedo estar aquí, y me la pasé bailando como ahí en esa compañía, o sea, sí audicioné y todo, pero no ha llegado como a más, Claro. respecto al ámbito dancístico y así. Ok, pues muy bien. Muy bien. ¿Qué recomendaciones podrías hacer tú a las personas que quieren acercarse o que se acercan a la danza y que de alguna manera se retractan porque ven un ambiente muy violento, hablando corporalmente sobre todo? Porque creo que hay hay muchas violencias verbales también, pero hay mucha más violencia corporal, creo, o ha habido, porque también sí está cambiando la situación, ¿no? Claro. Yo creo que si es algo que quieren hacer, pues que lo hagan, o sea, que nadie les diga que no pueden hacer, porque al final los cuerpos se van acoplando a las diferentes técnicas, a las diferentes compañías, a los diferentes maestros, y
como para un maestro puede ser como súper excelente, como para otro puede ser el peor de su clase. Entonces siempre va a haber una técnica, una compañía, o incluso tú mismo crear algo propio para que puedas seguir como en este medio sin que exista este punto de no de desistir por otras voces y que bueno, y que también es importante que obviamente lo ejecuten, que lo estudien, o sea, tener una formación no solo como yo soy bailarín porque bailé en una presentación de mi escuela y ya. Salí en muchos 15 años y ya soy bailarín, ¿no? Sí, no, o sea, sí, o sea, si quieren ser como bailarines profesionales, pues inténtenlo, arriésguense y háganlo, porque a final de cuentas, pues, te van a contar muchas cosas y pues todos tenemos muchas experiencias buenas y malas, pero qué mejor vivirlas y tú decir como, no sé, mi primer año, esto no me gustó, bueno, mejor muchas gracias y me dedico a otra cosa. A que te digan, o que te diga un maestro en tu primer año, es que no, esto no, tú no vas a ser bailarín, sí escuché mucho, tú no vas a ser bailarín, o sea, estás aquí porque quieres pasar el tiempo y ya, pero no vas a bailar. Y siento que como que esos trabas mentalmente sí tumban a muchos, entonces creo que también como tener fortaleza mental para hacerlo. Y es que resulta un poquito contradictorio, ¿no? Bueno, mucho contradictorio, que la danza contemporánea desde sus orígenes pues busca romper con moldes y estereotipos, ¿no? Sobre todo corporales, bueno, en todos sentidos, en discursivos, en cuanto a conceptos estéticos y demás, ¿no? Entonces resulta contradictorio que sigamos rigiéndonos por estereotipos que la verdad la mayoría son heredados de la danza clásica, o sea, del ballet clásico. Entonces es un poco eso, y qué bueno que hay voces de alguna manera disidentes. No quiero decir que de eso te hace una persona disidenta, pero yo creo que sí es importante, porque también eso nos da valor como personas, ¿no? El expresar nuestras inconformidades y el expresar, bueno, que se requieren cambios, ¿no? Y que hay que adecuarse también, aunque sean disciplinas artísticas importadas, de cualquier manera pues hay que adecuarlas, ¿no? Hay que adecuarlas y hay que hacer un análisis de cómo las estamos viviendo y de qué manera las adaptamos a nuestra realidad mexicana, ¿no? ¿Quieres preguntar algo más, Fer? No, solo si nos quisieras como igual regalar alguna frase, alguna aportación a estas futuras o estas generaciones de docentes que están haciendo este cambio, ¿cuál sería tu aportación dentro de la danza contemporánea para justo ir erradicando este tipo de comportamientos, ¿no? O sea, si tú tuvieras como esta varita mágica de decir voy a eliminar esto, o sea, ¿qué podrías tú? Yo digo que podríamos eliminar como esas violencias de la vieja escuela, no a la vieja escuela, porque la vieja escuela hasta cierto punto va a seguir existiendo mientras alumnos repliquen lo que vivieron, incluso si seamos de nuevas generaciones, pero creo que sería como así un punto así fuerte, sería como quitar esa más, bueno, sí, psicológica y física, esa violencia de la vieja escuela, porque también las nuevas generaciones realizamos violencia de diferente manera, pero pues yo sé que tal vez no llegue a un punto en donde vivamos sin violencia, pero sí como disminuir esas agresiones hacia los cuerpos o hacia la mente de los bailarines o de los alumnos. También creo que me gustaría agregar que para nuestras futuras generaciones, y me incluyo, creo que es muy importante respetar los procesos de las personas. Así ha sido como mi tatuaje así mentalmente, porque ahora que doy clases y justo doy clase de conte y doy clases como talleres, no como formación para gente, y me llega gente de 30 años y es como de, a ver, él no te va a sacar esta secuencia porque no está buscando ser profesionalmente, pero sí quiere aprender a bailar conte, ¿no? Entonces como, a ver, ok, tengo que regresarme desde estrellita bebé
para que él entienda por dónde debe pasar su cuerpo, porque si yo nada más lo estoy aporreando en el piso, pues esa persona, aparte de que va a salir moreteado, pues también no va a entender qué está sucediendo y va a decir, ay no, esto es contra, Claro. así arrastrarse en el piso, ay no, no quiero, mejor gracias. Sí, y va a salir con una mala percepción y también es, ajá, sí. Lo vas a alejar, ¿no? Porque también es Perfecto. importante que en las clases, si no se van a dedicar a bailar, pues los tengamos también como público, ¿no? Claro, exacto. Bueno, pues no me gusta nunca decir esto, pero se nos acabó el tiempo. Así que bueno, ¿con qué te despides, Fer? Pues nada, muy contento, feliz. Creo que fue una charla bastante interesante y en la cual me sentí como bastante identificado y de acuerdo con ciertas cosas. Creo que fue muy bella. ¿Nos quieres regalar tus redes sociales, por favor, para que te sigan? Si das alguna clase en algún lugar, algún taller. Sí, en Instagram estoy como Ingrid-Lara Lara y en Facebook estoy como Ingrid Lara Lara. Y doy clases pues de conte, después de que terminé danza hice mucha acrobacia y ahora doy clases de acrobacia, así Súper. estoy a full con acrobacia también y pues ya de pilates, de flex y de ballet a veces. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias, Ingrid, por haber No, estado con gracias a nosotros. Muy ustedes. interesante tu conversación, Gracias. la conversación que tuvimos. Y bueno, recuerden que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse, den clic a la campanita y ¿no? Comenten incluso, ¿no? ¿Qué les Por favor. parece todo lo que hablamos aquí Sí. de danza contemporánea? Y bueno, por hoy nos despedimos. Esto fue Voces del Otro Lado. Voces del otro lado. Abraza tu identidad.